Tipo 1, las alteraciones del metabolismo se deben a la destrucción de células B del páncreas. A medida de que esto progresa, los niveles de insulina decrecen y esto va produciendo un aumento de concentración de glucosa en la sangre. Y bueno, la falta de esta hormona produce básicamente una disminución de la entrada de glucosa al músculo y al tejido adiposo. También por otro lado, la disminución de insulina en el hígado, así como el relativo exceso del glucagón, pues va produciendo un aumento en la degradación del glucógeno y de la glucogénesis, lo que va ocasionando un incremento adicional de la glucosa sanguínea. El exceso en la concentración de glucosa, básicamente en sangres, sobrepasa la capacidad de reabsorción en el riñón. Y esto como consecuencia se elimina la glucosa por orina, arrastrando consigo agua y sales. La escasez de glucosa como fuente de energía da como consecuencia la necesidad de utilizar las grasas y degradar las proteínas, principalmente las musculares, sobre todo para la... Se dice que la diabetes ya era conocida desde antes de la era cristiana. Se descubrió un manuscrito en Egipto del siglo IX a.C., donde se describen síntomas similares a los de la diabetes. Arateo de Capadocia, durante el siglo II, describe la diabetes como una enfermedad fría y húmeda en donde la carne y los músculos se funden para convertirse en orina. Durante la época del Renacimiento, Paracelso escribió que la orina de los diabéticos contenía una sustancia anormal que quedaba como residuo de color blanco al evaporarse la orina. Matthew Dobson, durante el siglo XVI, fue el primero en realizar estudios con grupos de pacientes. Al conseguir sus resultados, informó que los pacientes tenían azúcar en la sangre y en la orina. Dobson pensaba que el azúcar se formaba en la sangre por defectos de la digestión y estos limitaban a los riñones a eliminar el exceso de azúcar. El clínico francés Bouchard, en la segunda parte del siglo XIX, señaló la obesidad y el sedentarismo como el origen de la diabetes. La insulina fue descubierta por Sir Frederick Grant Banting en el verano de 1921, por una serie de experimentos que realizó en la cátedra con el profesor John H. R. MacLeod. Juntos, en 1923, recibieron el Premio Nobel de la Medicina. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México, en el año 2018, el 10.32% de las personas de 20 años o mayor reportaron tener un diagnóstico de diabetes mellitus. En general, la enfermedad se suele presentar más en mujeres, pues estas representan el 13.22% de los casos, mientras que los hombres representan el 7.75%. Conforme va aumentando la edad de las personas, se vuelve más prevalente el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. A nivel nacional, en la población de 60 a 69 años, sigue siendo más, y mencionando lo anterior de que sigue la prevalencia en las mujeres es mayor, este grupo representaba el 35.6% de los diagnósticos, mientras que el de los hombres representaba tan solo el 18.4%. La diabetes mellitus tipo 1 es el tipo menos común. Según la Federación Mexicana de Diabetes, en el año 2020 se calculaba que entre el 5 y el 7% de los casos a nivel mundial de diabetes era de diabetes tipo 1, mientras que en México era solo el 1%. La diabetes mellitus tipo 1 se produce por una destrucción autoinmune de las células beta de los islotes pancreáticos, que son las responsables de la producción de insulina. Este proceso ocurre en sujetos predispuestos genéticamente, probablemente desencadenado por uno o más factores ambientales, nutricionales o por infecciones víricas, como es el enterovirus, y generalmente se desarrolla durante meses o años en los cuales el sujeto está sintomático y euglucémico. Se han localizado al menos 50 locus asociados a un aumento de susceptibilidad a la enfermedad, llamados IDDM, pero no se ha visto que ningún gen sea necesario o suficiente para predecir el desarrollo de diabetes tipo 1, por lo que parece que se trata de una enfermedad poligénica. El locus identificado que se asocia con una mayor fuerza es el IDDM1, contribuyendo a un 40 a 50% de la susceptibilidad genética, y está localizado en la región del antígeno leucocitario humano del cromosoma 6p, que contiene genes que codifican para el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, molécula que se expresa en la superficie
celular de las células presentadoras de antígenos como los macrófagos. Estas moléculas presentan cadenas alfa y beta que forman una región de unión donde pueden ligarse los antígenos que intervienen en la patogénesis de esta diabetes. La habilidad de las moléculas de clase 2 de presentar antígenos depende en parte de la composición de aminoácidos de sus cadenas alfa y beta. Los cambios en al menos una posición crítica pueden modificar de forma drástica la unión de determinados autoantígenos, por lo cual se modificaría la susceptibilidad para desarrollar la diabetes tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es de causa multifactorial, en donde participan factores genéticos, de comportamiento y ambientales. Entre los factores ambientales están los disruptores endocrinos, en donde se encuentra el bisfenol A. Este actúa mimetizando a los estrógenos, uniéndose y activando a los receptores de estrógenos ER-alfa y ER-beta. La exposición a este disruptor durante la gestación altera la homeostasis de la glucosa en los descendientes. Algunos ejemplos de factores de comportamiento son una vida sedentaria, una mala alimentación y la obesidad. Y en los factores genéticos se han realizado diversas investigaciones con genes relacionados en el desarrollo pancreático, la síntesis, secreción y acción de insulina, en donde, por ejemplo, algunos locus genéticos que intervienen en el desarrollo pancreático son del TCF7L2, el cual es Transcription Factor 7-like 2 gen, así como de nuevos locus, en el aumento del riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. En cuanto a los factores genéticos de transcripción, se ha visto un incremento de riesgo de desarrollo en la diabetes tipo 2 en relación a una variante en el gen ya mencionado. Otros genes que se han visto relacionados con aumento de susceptibilidad para esta diabetes son los que están relacionados con el receptor de la insulina, el receptor beta-3 adrenérgico o el receptor peroxisoma proliferador activado gamma 2. Bueno, en las diabetes tipo 1, las alteraciones del metabolismo se deben a la destrucción de células B del páncreas. A medida de que esto progresa, los niveles de insulina decrecen y esto va produciendo un aumento de concentración de glucosa en la sangre. Y bueno, la falta de esta hormona produce básicamente una disminución de la entrada de glucosa al músculo y al tejido adiposo. También, por otro lado, la disminución de insulina en el hígado, así como el relativo exceso del glucagón, pues va produciendo un aumento en la degradación del glucógeno y de la glucogénesis, lo que va ocasionando un incremento adicional de la glucosa sanguínea. El exceso en la concentración de glucosa, básicamente en sangres, sobrepasa la capacidad de reabsorción en el riñón. Y esto, como consecuencia, se elimina la glucosa por orina, arrastrando consigo agua y sales. La escasez de glucosa como fuente de energía da como consecuencia la necesidad de utilizar las grasas y degradar las proteínas, principalmente las musculares, sobre todo para la absorción de diversos aminoácidos. En la forma más avanzada de la diabetes tipo 1, el catabolismo del glucógeno y proteínas, en especial de los lípidos, sobrepasa las necesidades nutricionales del paciente y ocasiona un exceso de cuerpos cetónicos. Y esta citoacidosis es una característica clínica diferencial entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diferencia radica en la cantidad de insulina producida. Las manifestaciones clínicas de la diabetes tipo 1 son pérdida progresiva de la función secretora de la insulina, conocida como insulinopenia, pérdida de peso, cetonuria, cetoacidosis diabética, hiperglucemia, poliuria, que es producción de orina excesiva, polidipsia, que es sed excesiva, polifagia, que es hambre excesiva, y visión borrosa. En la diabetes tipo 2, esta es caracterizada por tener hiperglucemia, resistencia a la insulina y una alteración en la secreción relativa de insulina. También se pueden presentar hipertensión, niveles altos de colesterol LDL y niveles bajos de colesterol HDL, así como un aumento en el riesgo cardiovascular y anomalías relacionadas con el hiperinsulinismo. Suelen tener obesidad o sobrepeso
esteatosis hepática, acantosis nigricans o síndrome de ovario poliquístico. Para poder diagnosticar la diabetes mellitus hay 3 pruebas que se pueden realizar, las cuales se complementan entre sí. La primera es una glucemia plasmática en ayunas igual o superior a 126 miligramos sobre decilitro. La segunda es una glucemia a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral con 75 gramos de glucosa disuelta en agua igual o superior a 200 miligramos sobre decilitro. Y la tercera es una hemoglobina glicosilada igual o superior a 6,5%. Esta refleja el nivel promedio de glucemia durante los últimos 3 meses. En ausencia de síntomas claros de hiperglucemia, se deben de obtener 2 resultados alterados obtenidos de la misma muestra o de una segunda determinación. Si los síntomas son clásicos de la hiperglucemia, la glucemia plasmática aleatoria mayor de 200 miligramos sobre decilitro se considera diagnóstica. Y hay 3 exámenes para clasificar la diabetes, ya sea en tipo 1 o tipo 2. La primera es péptido C, en donde se aporta una medida indirecta de la función beta pancreática asociada a la diabetes tipo 1. La segunda es una determinación de anticuerpos. Si es positiva, va orientada a una diabetes autoinmune tipo 1. Y la última son estudios genéticos en casos en los que los anticuerpos sean negativos y se sospeche de diabetes tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 se trata con insulina. Dependiendo de la persona y el médico que atienda, la forma de administración puede depender. Actualmente existen diversos métodos como lo son inyecciones de insulina basal a lo largo del día, monitores continuos de glucosa o MCG, bombas para la administración de insulina, sistemas de páncreas artificiales y parches de insulina inteligentes. Estos dispositivos se pueden conectar a teléfonos móviles y relojes inteligentes para mantener un chequeo continuo de los aparatos y el estado del paciente. Otro método es la insulina inhalada. Viene en forma de polvo y se consume antes de cada comida. La cantidad y lapsos en los que se aplica la insulina dependerá de la persona y las acciones que realizan. Esto significa que la dosis puede variar al hacer ejercicio, con cierto tipo de alimentación, si se encuentra con alguna otra enfermedad, etc. Todos estos factores los debe considerar el médico tratante al momento de dar las instrucciones de administración. El objetivo de los tratamientos para la diabetes mellitus tipo 2 es mantener la glucemia dentro de los límites normales y evitar el desarrollo de complicaciones a largo plazo. La pérdida de peso, el ejercicio y el tratamiento médico-nutricional suelen corregir la hiperglucemia de la diabetes mellitus recién diagnosticada. Puede necesitarse hipoglucemiantes orales como metformina, sulfonilureas, las tiazolidinedionas, inhibidores de la aglucosidasa e inhibidores de TSGL o insulinoterapia subcutánea para alcanzar niveles satisfactorios de glucosa plasmática. La diabetes mellitus tipo 1 puede ocurrir a cualquier edad, pero suele ser más frecuente en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta enfermedad, las células beta del páncreas producen poca o ninguna cantidad de insulina, por lo que la glucosa en la sangre no puede ser procesada dentro de las células. Esto provoca una hiperglucemia, pues la glucosa se queda en la sangre. Esta falta de insulina causa que el cuerpo no pueda aprovechar esta glucosa para obtener energía y así es como comienzan los síntomas de la enfermedad. Aquellas personas con este diagnóstico suelen utilizar bombas o inyecciones de insulina, puede depender el tratamiento. Por otro lado, la diabetes mellitus tipo 2, la población de riesgo para esta enfermedad son personas mayores de 45 años. A pesar de poder presentarse en niños, adolescentes y adultos jóvenes, en el caso de esta enfermedad, mientras mayor sea la persona, mayor será la posibilidad de tener esta enfermedad. Esto puede ser debido a diversos factores, ya sea como el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y cigarros, la genética, etc. Las células dejan de responder a la insulina, causando una resistencia a la insulina, por lo que el cuerpo comienza a producir un exceso de insulina hasta que ya no puede, hasta que el páncreas deja de funcionar, por lo que deja de producir completamente insulina. Este tipo de diabetes sí puede prevenirse o en algunos casos retrasarse.